Muy bien, muy buenas noches. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos amigos. Bueno, distinguidos participantes, son las 8 de la noche ya con 3 minutos. Tenemos planificado para el día de hoy un curso, ¿no es cierto?, en homenaje al Día Internacional de la Mujer, que fue ayer 8 de marzo. Sin embargo, ayer justamente ha sido una jornada muy ajetreada, muy nutrida, ha habido eh, muchas situaciones, ¿no es cierto?, en nuestro querido país, en todas las diferentes ciudades capitales, en los 9 departamentos. Entonces, entendíamos que iba a ser de repente una jornada un poquito eh, convulsionada de repente, por una razón, eh, ya que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad que bueno, donde las mujeres no la pasan muy bien, que se diga, y bueno, por este tema del machismo y demás. Entonces, ha sido ayer una jornada muy, sobre todo para reconocer errores, hacer muchas críticas, autocríticas y demás. Entonces, estamos hoy, 9 de marzo, para poder iniciar este curso. Vamos a estar viendo, según lo planificado y según lo establecido, vamos a estar viendo dos leyes. Un segundito, por favor. Ahí está. Vamos a estar junto con ustedes estas 3 jornadas. Recordemos que en el flyer informativo tenemos la invitación correspondiente sobre este curso en su modalidad virtual. Queremos saludar a todos nuestros queridos participantes que se encuentran en diferentes regiones del país. Entonces vamos a estar hoy miércoles, el día de mañana jueves y el día viernes, estas 3 jornadas. Vamos a estar viendo justamente estas dos leyes importantes que tiene de alguna forma un enfoque integral sobre violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo justamente la ley 348, bueno, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Vamos a estar con la ley 243, ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Entonces, estas dos leyes las vamos a estar viendo estas 3 jornadas, ¿no es cierto? Son las 8 de la noche con 5 minutos. Entonces ya vamos a iniciar, por favor, con lo previsto para esta nuestra primera jornada. Ya lo tenemos también a nuestro estimado docente, facilitador del curso, que ya se encuentra en sala. Entonces, ya tenemos ya todo listo para poder iniciar. Queremos agradecer particularmente a cada uno de ustedes por estar presentes con nosotros esta jornada para poder iniciar este curso de capacitación, curso de actualización de estas dos leyes, la 348 y la 243. Queremos agradecer de manera muy particular a lo que es la Sociedad Universitaria Boliviana, al Gabinete de Psicopedagógico Sembrar, que nos está colaborando también. Queremos agradecer a la consultora MP Mendizábal. Queremos agradecer a Audrey Strait también, que es otra consultora que está trabajando junto a nosotros. Queremos agradecer a la Confederación Universitaria Boliviana. Queremos agradecer al Equipo Nacional de Eventos Académicos Bolivia. Queremos agradecer también a lo que es el apoyo importante de la Universidad Técnica de Oruro, que siempre nos está apoyando eh, en este tipo de iniciativas. Y bueno, perdón. Y bueno, particularmente queremos agradecer al equipo también eh, de profesionales del Centro de Estudios Geopolíticos CENAC Bolivia, ¿no es cierto? Que justamente su director, nuestro estimado Gabriel, hoy nos va a estar acompañando. Bueno, hoy y las demás 2 jornadas nos va a estar acompañando en este curso nacional de ley de actualización de la 348 y la 243. Muy bien, entonces, dicho esto, queremos invitar por favor a nuestro estimado abogado, Gabriel Villalba Pérez. Bueno, él es titulado de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una mención en Derecho Internacional, es especializado en Geopolítica por la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Tiene un posgrado en Comunicación Estratégica y Gestión de la Comunicación por el ELPI con UNSA. Ya tenemos también eh,
a nuestro estimado Gabriel, a nuestro querido expositor, que actualmente también brinda análisis internacionales en las cadenas reconocidas como RT, Hispan TV y Telesur. También actualmente cumple funciones como director del Centro de Estudios Geopolíticos CENAC Bolivia. También tiene varios libros, por ejemplo, autor del libro de poemas para la liberación de la mujer, que es Diplomacia de los Pueblos, también otro libro, y bueno, finalmente también el libro de Comunicación Política desde el Sur. Entonces vamos a invitar por favor a nuestro estimado compañero, amigo, y bueno, hoy que nos va a estar acompañando estas 3 jornadas en este curso de actualización sobre la ley 348 y la ley 243. Entonces damos la bienvenida por favor a nuestro estimado Gabriel Villalba, que ya nos acompaña y que ya se encuentra en plataforma. Mi estimado Gabriel, muy buenas noches. Queremos agradecerle a nombre del equipo nacional de eventos académicos Bolivia, de la Sociedad Universitaria Boliviana, por aceptar la invitación y bueno, por estar presentes junto a nosotros acá en esta fecha muy importante, sobre todo crítico, en este 8 de marzo. Bueno, en realidad hoy es 9, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo en homenaje al Día Internacional de la Mujer, que ha sido el día de ayer. Y bueno, sin decirte más, mi estimado Gabriel, queremos agradecerte por aceptar la invitación y bueno, por estar presentes junto a nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, sea nuevamente bienvenido. Lo vamos a dejar entonces, en un momentito le vamos a permitir compartir pantalla y a esta forma poder iniciar lo preparado para el día de hoy. Adelante, mi estimado Gabriel, lo escuchamos. Muy buenas noches. Perdón, pero me dice el tema de la hoy. Perfecto. Enseguida lo vamos a, ahora sí, ya está habilitado para todos. Adelante, mi estimado Gabriel, entonces, mil disculpas. Y bueno, mil disculpas a nuestros queridos participantes. Vamos a iniciar, por favor, lo previsto para el día de hoy. Nuevamente, bienvenido, mi estimado Gabriel, lo vamos a dejar a usted. Adelante, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Luis. Gracias a la Organización de Eventos Académicos, a todas las instituciones, organizaciones que están copatrocinando este importante curso de actualización de 2 leyes importantes en el marco de la nueva Constitución Política del Estado aprobada en el 2009 y que se marca también en una visión nueva de descolonización, y en ese gran marco de la descolonización entra también la despatriarcalización de un sistema no solamente social y político, sino también jurídico, y desde esa área es donde vamos a empezar a realizar todos estos, bueno, en realidad estas 2 leyes, en un ámbito también de suma efervescencia de lo que es pues la lucha de reivindicación de las mujeres, las luchas de género. Eh, Ahí había una música, si le podemos bajar un poquito. Querido Luis. Gabriel, estás con el micrófono prendido. Sí, para el tema de la... ¿Qué pasó aquí? A ver. Ah, ahí está. Disculpas, era un tema de... Se abrió una aplicación en mi computadora. Bueno, les decía que muchas personas el día de ayer, particular, a las mujeres en su día, como si fuera un tema de felicitación, como si fuera el Día de la Madre, o como si fuera un cumpleaños, o como si fuera San Valentín. Pero tenemos que partir de esta importancia de la no felicitación. ¿Por qué? Porque se conmemora a nivel internacional todo lo que ha acontecido ley 348. Vamos a ver la ley 348, en la cual
Nosotros hemos, bueno, estructurado con el equipo de eventos académicos para que se pueda brindar, si podemos alcanzar toda esta jornada con la 348, perfecto. Posteriormente vamos a pasar al 243 y posteriormente a una suerte de evaluación que les va a ayudar a ustedes también a llenar su Google Forms para poder acceder a los certificados que se les ha prometido. Voy a proceder a compartir pantalla, si me permiten, por favor. Estoy seleccionando algunos archivos. Espérenme un ratito. Ujú. Muchas gracias, querido Gabriel. Bueno, recordemos a nuestros queridos participantes que, bueno, ya la sesión se está grabando y, bueno, también estamos eh, haciendo la transmisión directa por la página de Facebook de Eventos Académicos Bolivia 2022. Entonces, las personas que gusten nos pueden seguir a través de la página de Facebook o finalmente por la plataforma Zoom. Estamos en las dos plataformas de manera directa y de manera simultánea. Muy bien. Adelante, Gabriel. Muchas gracias. Ya. Un momento, por favor. Voy a seleccionar la diapositiva. Estoy teniendo problemas para abrir un archivo. Si tú lo tienes, Luis, no sé si ustedes pueden compartir su... No estoy pudiendo abrir en este momento mi carpeta. Ahí va. Está tardando un poco. Estamos en una hora pico de consumo de De internet internet. en el país y todo el mundo está conectado a estas horas, entonces un poquito dificultoso, pero sin embargo hay que tener un poquito de paciencia y todo va a salir bien. Perfecto, querido Luis. Estamos abriendo ya la presentación. Este material también van a tener acceso ustedes, tanto de las presentaciones de la ley 348, la presentación de la 243 y el cuestionamiento de evaluación que, como les había indicado en la última jornada, vamos a hacer un breve repaso para que ustedes puedan brindar de forma óptima su evaluación. Estoy con problemas, querido Luis, en mi computadora al parecer. Bueno, a ver, mientras va cargando la presentación, el PowerPoint de la 348, tenemos que entender el marco normativo de vanguardia que se desarrolla a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. Bueno, ahí está la presentación.
A ver, sigue con algunos problemas de lentitud. Vamos a... Les decía, ahí está. Tenemos la ley 348, que se ha denominado el nomen juris de la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y se enmarca en el paradigma de la nueva constitución política del Estado y específicamente en la equidad e igualdad de los ciudadanos en todas sus actividades y en todo su desarrollo y en el ejercicio pleno de sus derechos. La estructura de la ley. Tenemos 5 títulos que se desarrollan posteriormente en capítulos. Y si ustedes van siguiendo también el desarrollo de esta exposición, sería muy importante que cada uno de ustedes en su laptop, en su celular o si es que la tienen la ley, puedan irme siguiendo con ley en mano o ley en PDF para ir avanzando y disgregando también cada una de las partes estructurales de la ley, ¿no? Tenemos un título primero que son las disposiciones generales que van del artículo 1 al artículo 7 de nuestra ley. Tenemos un título segundo que se enmarca en las políticas públicas e interinstitucionalidad del artículo 8 al 16. En esta parte, en este título, ya lo van a ver ustedes más adelante, tenemos que entender los niveles de gobierno, es decir, el nivel nacional, el nivel departamental, en algunos casos el nivel regional, el nivel municipal. Porque desde esos niveles es donde se va a estructurar, desarrollar, generar y también controlar las diferentes políticas públicas que se emanan de esta ley. El título 3 tiene que ver con la prevención, atención y protección, desde el artículo 17 de la ley al artículo 41. Tenemos un título cuarto que es la persecución y sanción penal. Acá se llegan a realizar modificaciones al Código Penal, en el cual se desarrollan también diferentes tipos de violencia hacia la mujer, que son sancionados y perseguidos por la legislación penal. Ya lo van a ver también ustedes. Del artículo 42 al 75. Y finalmente, esta ley de 100 artículos en su titulación penal, del artículo 76 al 100. Tiene 8 disposiciones transitorias y tiene disposiciones abrogatorias y derogatorias. Esta es una estructura a grandes rasgos generales de la ley, para que ustedes también vayan entendiendo y percibiendo y además haciendo el seguimiento con su ley en mano o su ley abierta en una ventana paralela o en su celular, en su PDF, así ir pues compartiendo también esta exposición. Yo nunca he creído en esos procesos de enseñanza, digamos, de eminencias o clases magistrales que viene un iluminado y te habla desde arriba hacia abajo, ¿no? Se trata de que entre nosotros, entre todos los que están acá, construyamos un proceso de enseñanza y aprendizaje recíproco. Así como yo enseño lo mucho o poco que sé, también ustedes me enseñan a mí lo que ustedes saben. Eso se trata de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley nosotros lo vamos a encontrar, por supuesto, en la ley como tal, que dicho sea de paso, se ha promulgado el 9 de marzo del 2013, y en su objetivo tienes lo siguiente: establecer mecanismos, medidas y políticas integrales. ¿Para qué? De prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción de los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Ahora bien, lo he disgregado, el objetivo, finalidad, que se encuentra en el artículo 2 de nuestra ley 348. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes niveles de acción y ejercicio y desglose de este artículo como tal. En una primera parte nos habla de acciones concretas, nos habla de mecanismos, nos habla de medidas y de políticas integrales. Al hablar de políticas integrales, tenemos que ver el involucramiento de todos los niveles de gobierno, no solamente el nivel central,
sino también el nivel departamental, en algunos casos el nivel regional, el nivel municipal, por supuesto, ¿no? Entonces, se estructuran todos estos mecanismos, medidas y políticas integrales con el objetivo de resolver un problema social. ¿Cuál es el problema que se tenía a ese entonces, 2013, 9 de marzo, y que se sigue teniendo actualmente en nuestra sociedad y seguimos arrastrando como sociedad? La prevención, atención, protección y reparación de las mujeres en situación de violencia. Y este es el problema fundamental. Mujeres en situación de violencia. La ley tiene el objetivo de brindarle protección jurídica precisamente a las mujeres en situación de violencia, porque las leyes responden a las problemáticas sociales y en ese entonces y hasta la fecha tenemos altos índices de violencia hacia la mujer que se expresan en 16 tipos de violencia que los vamos a ver más adelante. Entonces, este es el problema central. ¿Qué hacer con ese problema central? Perseguir y sancionar a los agresores. ¿Por qué vamos a perseguir y sancionar a los agresores? Para garantizarles, nuevamente, a esas mujeres en situación de violencia, una vida digna, libre de violencia y ejercicio pleno de sus derechos bajo el paradigma del vivir bien, que no es una simple frase el vivir bien, ¿no? Es todo un paradigma civilizatorio, todo una forma de entendimiento de nuestra realidad y nuestro entorno social para desarrollar el ejercicio de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, individuales, colectivos, de género, para garantizar no solamente, como dicen algunos jurisconsultos, ¿no? El Estado de Derecho, te hablan algunos jurisconsultos. Y cuando tú escuches esa frase, Estado de Derecho, vas a saber que quien te habla, el que te dice esta frase es un ignorante. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es la primera construcción del constitucionalismo anglosajón, europeo, de antaño, que solamente preveía los derechos civiles, no así los derechos políticos, no así los derechos culturales, no así los derechos sociales. Nosotros actualmente en Bolivia vivimos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Un Estado y una constitución que deviene del constitucionalismo latinoamericano de última generación y no así del arcaico Estado de Derecho que solamente preveía los derechos civiles. Bueno, entendiendo bien el objetivo de la ley, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que acá está tardando un poco en la computadora. A ver. La siguiente diapositiva tiene que ver con el ámbito de aplicación de la ley como tal. Es decir, ¿a quién protege la ley? ¿A quién protege la ley? Protege la ley a todas las mujeres, sin importar, y acá tienen que tomar nota en los apuntes que espero estén tomando al lado de su computadora, al lado de su celular, desde donde están viendo esta presentación, sin importar en la mujer la edad, la condición, la situación, el origen o el estado civil. Esa va a ser pregunta de evaluación, ¿no? ¿A quién protege esta ley? A las mujeres, pero no simplemente a las mujeres. A las mujeres sin importar su edad, condición, situación, origen y estado civil. 5 condiciones, digamos, que la ley prevé en su protección a las mujeres para ser previstas y que ninguna de ellas tiene que ser un impedimento para el ejercicio pleno de esta ley. Acá tenemos los tipos de violencia. ¿Qué tipos de violencia sanciona la ley 348? Y en esto quizás muchos tenían conocimiento, quizás muchos otros no. Tenemos 16 tipos de violencia, como los que tienen ahí en la pantalla. Pueden hacer seguimiento conjuntamente con su ley. Y las definiciones se encuentran precisamente contenidas en el artículo 7 de la ley 348, cuando se refiere a los tipos de violencia, ¿no? Y en el artículo 7 de esta ley ustedes van a encontrar el desglose de cada uno de ellos. El más conocido probablemente viene a ser la violencia física. Tienes la violencia feminicida, la violencia psicológica, la violencia mediática,
Muchos dirán, ¿qué es la violencia mediática? Se van inmediatamente al artículo 7, numeral 4, violencia mediática. Es aquella que se produce, perdón, aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusiones de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre o su imagen. Esa es la violencia mediática, quizá muchos la conocían, muchos otros no. La violencia simbólica o encubierta, violencia contra la dignidad, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia en los servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo, violencia en el ejercicio político y liderazgo, violencia institucional, violencia en la familia, violencia contra los derechos y la libertad sexual. Si ustedes quieren encontrar la definición de cada uno de estos 16 tipos de violencia, yo no quería ponerlos en la diapositiva porque precisamente de eso se trata, generar ese bichito de curiosidad en ustedes para que puedan cada uno descargar su ley, si pueden imprimirla, si les es más cómodo tenerla en su computadora, tenerla en su celular y desde ahí ir trabajando este curso, que es sumamente importante, ¿no? Entonces lo encuentran en el artículo 7. Esta también va a ser una de las preguntas fundamentales a la hora de la evaluación, porque a veces muchas mujeres en la sociedad actual, machista y patriarcal en la que vivimos, pues quizás no conocen que todos los días son sometidas a violencia patrimonial y económica, por ejemplo. No conocen que probablemente todos los días o la mayor parte de sus días son sometidas a violencia contra sus derechos reproductivos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que saber, primero, conocer cuántas clases de violencia hay, 16, ya lo hemos visto, y en segundo lugar, remitirnos al artículo 7 de la ley 348 y leer las definiciones de cada una de los tipos de violencia. Entramos a las políticas públicas e institucionalidad. ¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones del Estado para que se cumpla la ley 348? ¿Cuáles vienen a ser esas obligaciones de las instituciones del Estado? Y en eso tenemos que ser bastante claros cuando les decía que tenemos que primero entender que el Estado se divide no solamente en lo que se puede hacer desde el nivel central, sino lo que se puede hacer del nivel departamental, del nivel municipal y en algunos casos del nivel regional. Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada para el restablecimiento de los derechos de mujeres en situación de violencia. Entonces, ustedes como mujeres, nosotros como hombres, autoridades, desde todas las instancias de los diferentes niveles de gobierno, sea central, departamental, municipal, se tienen que establecer, así lo dispone la ley, protocolos de atención especializada para, primero, restablecer los derechos de las mujeres en situación de violencia, ¿no? Y eso también atañe a los órganos del Estado. Nuestro Estado tiene 4 órganos, ¿no? El órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. Dentro de esos 4 órganos, es decir, a todo nivel, a nivel de los 4 órganos, a nivel de los niveles de gobierno, se tienen que establecer lo que está con mayúsculas, protocolos de atención especializados. También otra de las políticas públicas que obliga esta ley a las instituciones del Estado tienen que ver con crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para mujeres en situación de violencia. Crear, fortalecer y sostener. Por ejemplo, la preponderancia de este curso, del desarrollo de la 348, queridos compañeros, compañeras que están inscritos, es analizar esto que estamos viendo. ¿Por qué? Estamos viviendo la coyuntura de que ya se ha anunciado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional que se va a modificar la 348, esta ley que estamos viendo actualmente. Entonces, ¿cómo se puede proponer desde la sociedad civil, desde las colectividades de mujeres, desde las colectividades de grupos de protección a los derechos de la mujer, de grupos de equidad de género, de grupos de la sociedad civil en su conjunto, propuestas para la 348 si se la desconoce?
si hasta la fecha no se sabe qué se ha podido hacer bien, qué ha podido resultar y qué no ha podido resultar? Por ejemplo, las casas de acogidas, que tenían que ser sostenidas, creadas y fortalecidas desde, desde los municipios, desde las gobernaciones, no se ha realizado tampoco, ¿no? Entonces es una suerte de que esta ley no tiene un verdadero cumplimiento, pero no porque las mujeres así no lo quieran, sino por las propias instituciones que están mencionadas por ley para hacer cumplir, por ejemplo, los protocolos de acción, por ejemplo, los servicios de atención y protección. Otra política, queridos compañeros, compañeras que inscritos en este curso, es la de crear y sostener servicios de reeducación integral especializada para los agresores. Este problema de la violencia hacia la mujer, de vivir en una sociedad donde no existe plena equidad entre hombres y mujeres, deviene de ámbitos superestructurales. ¿A qué me refiero con superestructuras? Me refiero a los ámbitos de educación, a los ámbitos de cultura, a los ámbitos mentales, todas las lógicas que rigen el comportamiento humano y que están inmersas en la cabeza de las personas, en ese chip mental de cada uno, ¿no? El momento en el cual tú como madre dices, mijito, porque es varoncito, come más, y mijita, porque es mujer de la misma edad, estudia igual que él, come menos porque es mujercita, ya estás ejerciendo una suerte de violencia hacia tu propia hija, ¿no? Y estás estás también reproduciendo los sistemas de cierto tipo de violencia. Eso, ¿cómo se cura, digamos, en términos burdos? Eso se cura, se trata con reeducación integral. Hacia una misma mujer puedes reproducir también esquemas de violencia, no solamente los hombres, hacia otra mujer, por supuesto, ¿no? Entonces, tienes ahí ciertas lógicas mentales que tienen que ser reencaminadas, reeducadas, repensadas para darte cuenta que cometes una suerte de violencia y que no quieres volverla a cometer, ¿no? También se deben adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas que requiere la preservación de la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres. Medidas concretas de acción y responsabilidades es lo que hablamos anteriormente. Todos los niveles de gobierno, ya les he repetido bastante los niveles, y todos los órganos están destinados a crear medidas concretas de acción y responsabilidades. Este último punto de las políticas públicas es interesante, articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales vinculadas para la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de interinstitucionales, tiene que ver con las alianzas que puedan generar los diferentes niveles de gobierno, con los diferentes órganos, con las diferentes instituciones de nuestro Estado, para precisamente prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No bastan simples actos culturales, no bastan simples políticas, no bastan simples leyes escritas muy bien, que no se puedan, en el marco de esta relación interinstitucional, pues materializar, brindándole a la mujer la garantía del ejercicio pleno de su derecho a su integridad física, por ejemplo, o el ejercicio pleno de su derecho a la vida. ¿Qué se ha generado a partir de la ley 348? ¿Qué es lo que como sociedad hemos avanzado en el ámbito de las políticas públicas e institucionalidad? Muchos habrán escuchado el CIPASE. Aquí está la definición del CIPASE. ¿Qué es el CIPASE? Es el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género. Es una instancia, como su nombre lo indica, un sistema, el cual logra sistematizar, valga la redundancia, de manera integral todos los casos de violencia hacia las mujeres. Y es de suma importancia, ya lo vamos a ver más adelante, cuando se trata de, por ejemplo, sancionar al agresor con la privación a que pueda acceder a un cargo público, ¿no? Entonces, en el CIPAS estará registrado si un sujeto X o Y
agrede a una mujer de forma, de alguna de las formas de los 16 tipos de violencia, comprobado, como hemos ya visto, pues una de las sanciones será no poder ingresar a prestar sus servicios profesionales o el oficio que él detenta en alguna institución pública, y de eso se encargará el CIPASE, por ejemplo, ¿no? Los funcionarios públicos que quieren acceder a cargos en el Estado tienen que presentar su CIPASE, que es precisamente un certificado emitido por este Sistema Integral Plurinacional de Prevención, que especifica que tú no tienes ningún tipo de proceso, en realidad sentencia, en torno a violencia hacia la mujer. Ahora bien, los órganos del Estado, el Ministerio Público, el Instituto de Investigaciones Forenses, la Policía Boliviana, la Defensoría del Pueblo, estas son las instituciones de nuestro Estado, las Fuerzas Armadas, Procuraduría, Escuela de Gestión Pública y demás, las entidades territoriales autónomas y toda entidad pública, lo que hablábamos hace un momento, tiene la obligación, acorde con las políticas públicas y la institucionalidad en este capítulo, perdón, en este título, de crear programas de formación. La obligación, no es algo optativo, ¿no? Y el ente rector de todo esto que hemos venido hablando, la cabeza de las políticas públicas y los esquemas de institucionalidad que hemos visto que se van a generar, son el Ministerio de Justicia en el marco de sus competencias, atribuciones, y además, este mismo Ministerio de Justicia es el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de aplicación efectiva en el cumplimiento de esta ley, de suma importancia. Ahora bien, cuando hablamos de prevención, tenemos que entender 3 niveles de prevención en el marco de la ley 348. Y esto es algo de suma importancia y por eso lo he prácticamente puesto en extenso. 3 niveles de prevención: prevención estructural, prevención individual, prevención colectiva. ¿Qué comprende cada uno de estos niveles de prevención? La prevención estructural comprende todas aquellas medidas de carácter integral destinadas a, lo que les decía un momento, modificar las actitudes, prácticas, reacciones, acciones y omisiones que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres, así como su sustitución de actitudes en el comportamiento individual, en la pareja, en la familia. El ejemplo que les daba de que una madre le dé un plato más grande a su hijo y un plato más pequeño a su hija, y los dos son de la misma edad, estudian lo mismo, trabajan lo mismo, es una forma de comportamiento familiar que tiene que ser modificado, por ejemplo, ¿no? Pero también a nivel comunitario, social y estatal. ¿A través de qué? A través de sensibilización y educación en el seno de la familia, en la escuela, en los niveles académicos, en el trabajo, en los centros de atención de salud, en las comunidades, en las organizaciones políticas y sindicales, organizaciones sociales y cualquier otro ámbito de interacción social. Es decir, a partir de este curso, a partir de este taller que ustedes con seguridad ya conocen o conocían lo que era la ley 348, pero no se trata de simplemente conocer la letra muerta de la ley 348, sino de ejercer y ejercitar cada uno de los derechos que la ley los menciona, hacer valer los derechos, darle vida a los derechos, ¿no? Los derechos no son simples letras muy bien escritas, muy bien sistematizadas, sino que a partir de su conocimiento empodera a un sujeto, en este caso a la mujer víctima de violencia, y ese sujeto empoderado reacciona ante la sociedad exigiendo sus derechos y generando los caminos en las instancias que prevé la ley para, pues, hacer valer los mismos. La prevención individual, ¿qué se refiere con esto? Se refiere a las medidas destinadas a fortalecer y empoderar a cada mujer, a cada una de las mujeres, promover sus habilidades, identificar toda posible manifestación de violencia o agresión hacia ella y enfrentarla de manera asertiva, con el propósito de adelantarse en la expresión o concreción y evitar que se produzca que se reproduzca o continúe. ¿Qué pasaba anteriormente, no? En los hogares, algunas familias siguen manteniendo esta lógica. Dicen, ay, ¿por qué te vistes así, pues?
tú provocas que te pase algo en la calle, ¿no? Que te falten el respeto, que te pueda pasar cualquier cosa en la calle. ¿Eso qué es, no? ¿Qué actitud es esa? Saber identificarla y saber subsumirla en uno de estos tipos de prevención, quizá estructural, quizá individual, quizá colectiva, para cambiar esos comportamientos. Ese va a ser un ejercicio también que vamos a realizar más adelante. Y otra forma en la cual abuelos, abuelas, gente de antaño eh, pensaba y reproducía este pensamiento a sus hijos, nietos y demás, decía, es que tú le has hecho renegar a tu esposo, por eso te ha pegado. Tienes razón de haberte pegado, ¿no? Yo jamás le he hecho renegar a tu abuelo, por eso jamás él me ha pegado, ¿no? Como si se naturalizara la violencia hacia las mujeres. Esas actitudes tienen que ser tratadas, ser cambiadas, modificadas, pero a partir de la identificación de las mismas y de generar los mecanismos de prevención, tanto estructural, individual, y ahora nos vamos a la prevención colectiva, que son medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a las mujeres a través de sus organizaciones, instituciones o cualquier colectividad a la que pertenezcan por afinidad. Estas pueden ser sindicatos, juntas vecinales, gremios, comunidades, pueblos indígenas originarios campesinos. Es decir, la protección a la mujer y la erradicación de la violencia pasa por estos niveles de prevención, por la prevención estructural, por la prevención individual y por la prevención colectiva. ¿A qué nos referimos con las medidas de protección? Y nos vamos a ir al artículo 19. En el artículo 19 tenemos 8 medidas de prevención estrictamente en el ámbito educativo, de las cuales no he mencionado en esta exposición, ni lo voy a hacer tampoco, las 8 medidas de prevención, sino 3 que son de suma importancia. Pero sin lugar a dudas, ustedes, y por eso es también el espíritu de esta exposición, puedan entrar al artículo 19 de la ley 348 y leer las 8 medidas de prevención en el ámbito educativo que se realizan. Yo he podido rescatar estas 3 que son las más importantes. Y así como se prevén medidas en el ámbito educativo, también en el ámbito de la salud, en el artículo 20 de nuestra ley, podemos encontrar 14 medidas de prevención en el ámbito de la salud, de las cuales yo simplemente estoy mencionando estas 3 que están acá, ¿no? Entonces, a ver, en el ámbito de la salud, elaborar, y esto es importante porque ustedes acuden a los centros de salud, porque ustedes también tienen que hacer valer sus derechos en la Caja Nacional de Salud, por ejemplo, los que están asegurados en el SUS, los que están asegurados en el SUS, en su seguro municipal o cuando ustedes acuden a un centro de salud. Estos centros de salud tienen que elaborar e implementar mecanismos para la detección y reporte de potenciales casos de violencia que pudieran sufrir mujeres que recurran a los servicios de salud públicos, seguro social, a corto plazo, servicios privados. Referir o derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo inminente a los servicios especializados de atención médica, psicológica y de protección. Respetar las decisiones que las mujeres en situación de violencia tomen en ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos en el marco de la normativa vigente. Y les cuento un caso sumamente grave. En un seguro de salud, no voy a decir el nombre, una mujer quería hacerse ligar las trompas, es decir, ejercer un derecho sexual reproductivo para no tener más hijos, ¿no? En pleno uso de sus derechos, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué le pidieron en este seguro de salud? No voy a decir el nombre para proteger, digamos, a no causar mayor polémica, pero es un hecho de la vida real. Le dijeron que ella necesita autorización expresa de su esposo. Este seguro de salud, ¿qué está violando? ¿Qué está violando?
está violando precisamente esta ley, está violando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, está violando la propia constitución política del Estado, pero de forma específica está violando las medidas de prevención en el ámbito de la salud también, está violando el ejercicio de la decisión de las mujeres en situaciones de violencia, está violando absolutamente todo, ¿no? Y de esa forma nosotros, no es el único ejemplo el que les doy, ¿no? Como este ejemplo que les he dado pasa alrededor de los seguros de salud a nivel nacional, departamental, municipal, y es verdaderamente aberrante, ¿no? Pero si una mujer ignora sus derechos, entonces cree que eso es algo normal y que sí, le tiene que pedir permiso a su esposo y que sí, le tiene que consultar si quiere realizar ese ejercicio de su derecho sexual y reproductivo, ¿no? Ahora bien, en el ámbito de la prevención, les decía, de la educación, de la salud, tenemos el ámbito laboral, que se especifica en el artículo 21 de la ley, el ámbito de la comunicación, que se especifica en el artículo 22, tenemos las medidas de prevención en el ámbito laboral y he podido rescatar de las 10 medidas de prevención en el ámbito laboral previstas en el artículo 21.3, que creo yo son las más importantes. Es que en el ámbito laboral se tiene que proteger a la mujer a través de la adopción de una política de formación permanente, sensibilización, fortalecimiento y capacitación al personal de conciliación e inspección del trabajo para la adecuada atención de denuncias presentadas por mujeres, sobre todo si se encuentran en situación de violencia, porque como ya hemos visto, uno de los tipos de violencia que puede sufrir una mujer en su trabajo puede ser precisamente en el marco patrimonial, económico. La violencia laboral es un tipo de violencia prevista en la ley 348, que precisamente una de las medidas de prevención previstas en el artículo 21 de esta ley especifica lo que hemos leído anteriormente para evitar prevenir la violencia laboral. También en el ámbito laboral se tiene que realizar la adopción de un sistema de flexibilidad y tolerancia en los centros de trabajo para mujeres que se encuentran en situación de violencia, garantizando sus derechos laborales a sola presentación de la resolución de alguna medida de protección en el marco del artículo 35 de la presente ley, que lo vamos a ver más adelante. En el ámbito laboral también, adopción de normas que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar de las personas que trabajan, a fin de permitir un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en ambos ámbitos. Entonces, como hemos visto, las medidas de prevención se llegan a adoptar para prevenir justamente uno de los 16 tipos de violencia. Se adoptan las medidas de prevención en el ámbito laboral para prevenir la violencia laboral. Se adoptan las medidas de prevención en el ámbito de la salud para prevenir precisamente la violencia en los servicios de salud, la violencia en el sistema educativo, por eso tenemos las medidas de prevención en el sistema educativo. Ahora bien, ¿qué son las casas de acogida o refugio temporal? De lo que les hablaba al principio de esta exposición. Las casas de acogida y refugio temporal se constituyen en refugio seguro para las mujeres en situación de violencia. Su localización no podrá ser revelada salvo a personas autorizadas y se garantizará el anonimato y privacidad. Las mujeres que recurran a las casas de acogida no podrán permanecer en ella más de 3 meses a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a las condiciones especiales se requiera prolongar ese tiempo. ¿Qué vemos, compañeros, compañeras? Que esta disposición de la ley 348 ha sido cumplida a medias y en el mayor de los casos ha sido incumplida por los diferentes niveles de gobierno, fundamentalmente los niveles de gobierno departamental y municipal, que debieran haber establecido en sus programas operativos anuales, en el marco de esta ley 348, precisamente la ley, deberían haber, en el marco de esta ley, previsto proyectos, programas para sostener estas, en principio crear, después sostener las casas de acogida o refugios temporales. No se ha hecho, y es una de las falencias que se tiene,
y que ustedes, como colectividades de la sociedad civil, como estudiantes, como profesionales, pueden proponer en en este nuevo debate que se va a abrir en el marco de la 348 para, pues, viabilizar la materialización de estas casas de acogida y refugio temporal. ¿Quiénes deben garantizar el funcionamiento de las casas de acogida? Lo que les decía hace un momento. ¿Quiénes son los responsables? La ley nos dice, tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y atender las casas de acogida y refugio temporal para mujeres en situación de violencia en el área urbana y en el área rural. Deberán contar con personal debidamente capacitado, especializado en atención a mujeres en situación de violencia. Entonces, miren, ya como una actividad académica, se podría hacer una sistematización de todos los municipios de Oruro, por decir algo, o todos los municipios de La Paz, las 20 provincias de La Paz, y ver los niveles en los cuales han creado, equipado, mantenido y atendido estas casas de acogida. Y ahí nos vamos a dar cuenta, estadísticamente hablando, con documentación en mano, que la mayoría de los municipios a nivel general no han creado, equipado ni mantenido, peor atendido las casas de acogidas que se prevén en la ley. Entonces ahí ya tienen un gran trabajo las colectividades, los diferentes ámbitos de la sociedad civil, de la sociedad política, las concejalas, concejales, los diputados, diputadas, senadores, senadoras, para hacer cumplir la ley en el marco de estas disposiciones, ¿no? ¿Por qué no existe hasta la fecha o por qué los municipios no les da la gana de cumplir esto, ¿no? Y es un ámbito que se debe debatir, se debe también señalar con el dedo a los responsables y generar las políticas adecuadas para que se pueda, en el ámbito de la prevención y la atención, resolver los problemas de las mujeres en situación de violencia. Los servicios de las casas de acogida y refugio temporal, ¿para qué sirven? ¿Para qué son importantes? ¿Por qué les tenemos que exigir que hagan a las gobernaciones, a las alcaldías? ¿Por qué? Porque tienen el objetivo de acoger, proteger y atender de forma gratuita a mujeres en situación de violencia, a sus hijas, hijos y cualquier familiar que se encuentre bajo su dependencia y esté en riesgo. Tienen también las casas de acogida la obligación, y deberían tener todas, la obligación de estimular y promover el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia, facilitando su acceso a la educación, capacitación laboral y trabajo. Las casas de acogidas también deberían coordinar con los servicios de atención y los centros de salud pública y privada la atención médica de las mujeres y sus familiares en situación de violencia. Las casas de acogidas también deberían aplicar la política nacional y la política local que hubieran adoptado la entidad territorial autónoma correspondiente, es decir, la gobernación o la alcaldía, en coordinación con el ente rector, es decir, el Ministerio de Justicia, y las organizaciones e instituciones de mujeres. Proporcionar a las mujeres la atención interdisciplinaria necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar de manera gradual en la vida pública, social y privada. Dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones que prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que requieren para su restablecimiento y cualquier tema de su interés vinculado a su situación. ¿Se imaginan si los municipios de nuestro país al menos hubieran hecho 3 o 4 casas de acogida? ¿Cuál sería la diferencia sustancial desde que se promulga esta ley, el 2013, hasta la fecha? Probablemente se hubieran reducido los índices de feminicidios, de violaciones, de violencia sistemática hacia la mujer, ¿no? Entonces, ¿es culpa de quién? ¿Es culpa del gobierno? Probablemente tiene un grado de responsabilidad a nivel del ente rector, que viene a ser el Ministerio de Justicia. Pero fundamentalmente es responsabilidad, no todo es culpa del gobierno central, ¿no? Tenemos que saber también señalar y apuntar específicamente las responsabilidades que cada instancia de gobierno tiene.
Bueno, en el marco de las medidas de protección, ahí está lo que les decía hace un momento. Esto es fundamental y esto sí quiero que lo estudien, por favor, para la evaluación que vamos a tener en la tercera jornada. Las medidas de protección están previstas en el artículo 35 de la ley 348. Ustedes debieran, y eso les dejo como tarea, leer las 19 medidas de protección que se tienen. Simplemente yo quiero hablar de estas 5 que he podido resumir de las 19 que ustedes tienen que leer. Una medida de protección, según el artículo 35 de la ley 348, es ordenar la salida, desocupación, restricción del agresor, al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación. ¿Qué pasaba hace muchos años antes de la promulgación de esta ley, del 2013, y qué pasa hasta la actualidad? Que un hombre golpea a una mujer o ejerce cualquier tipo de violencia, de los 16 tipos de violencia que hemos visto, puede ser patrimonial, puede ser psicológica, puede ser física. La más grave es la violencia feminicida, la que mata, pero bueno. Y le dice, ah, te he pegado, sí, te he pegado, ¿y a quién te vas a quejar? Y si te quieres ir, andate, porque esta es mi casa finalmente, o es la casa de mis papás. Tú aquí no tienes voz ni voto, no has puesto ni un peso para la casa. Eh, y muchas mujeres aceptaban esa condición de sumisión, de humillación, de violencia sistemática y se iban de la vivienda. Porque si así yo no soy la propietaria o yo no soy la que paga el alquiler o yo no estoy haciendo la posesión del bien inmueble, ¿no? Pero en realidad el que se tenía que ir de la casa no era ella, era el agresor, ¿no? Y conociendo esta medida de protección, se puede exigir ante cualquier autoridad judicial que se cumpla pues esta medida de protección y sea el agresor el que se vaya de la casa y no así la mujer. Hay mujeres que incluso se iban de la vivienda junto con sus hijos, ¿no? Y lo dejaban al agresor todo feliz en la casa, sea de su propiedad o de su posesión. Otra medida de protección es prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. ¿Por qué es importante estudiar estas medidas de protección, queridos amigos, amigas que están prendidos en la transmisión y en este curso? Porque ustedes pueden exigir, si son víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia, que la autoridad judicial establezca cualquiera de estas 19 medidas de protección, o las 19, o 5, o 6, o 7, o las que ustedes vean pertinentes, pero para que la autoridad judicial considere estas medidas de protección, ustedes tienen que conocerlas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de simplemente yo mencionarles 5 para que ustedes vean las otras 19 más bueno, el total de 19, las otras 14, que son de suma importancia conocerlas. Disponer la asistencia familiar a favor de las hijas y los hijos y la mujer. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendentes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. Esta medida de protección es sumamente importante porque protege también a la familia de la mujer agredida. Otra medida de protección, según el artículo 35, viene a ser la restitución a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo solicite con las garantías suficientes para proteger su vida o integridad. Es decir, cada operador de justicia tiene que aplicar estas medidas de protección y sus abogados, abogadas, ustedes si son también abogados, abogadas, en la obligación también de exigir estas medidas de protección a la autoridad judicial. ¿Dónde se puede denunciar? Esto es importantísimo. En la Policía Boliviana, en el Ministerio Público, en los Servicios Legales Integrales Municipales, los SLIMS, lo que se llama, ¿no? Defensorías de la niñez y adolescencia, cuando la persona agredida sea menor de 18 años, los servicios integrados de justicia plurinacional, Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, las autoridades indígenas originario campesinas, cuando corresponda. Entonces, esta es una también pregunta de evaluación. ¿Dónde la mujer agredida, víctima de violencia, puede denunciar? Y ahí tienen las
6, 7 instancias para denunciar. Tenemos las obligaciones de las instituciones que reciben las denuncias. ¿Cuáles son las obligaciones de estas instituciones que ya hemos hablado? Esas instituciones tienen la obligación de asesorar sobre la importancia y la forma de preservar las pruebas. Proveerles a las mujeres víctimas de violencia la información sobre sus derechos, sobre los servicios gubernamentales y no gubernamentales disponibles para su atención y tratamiento. También tienen la obligación de solicitar la atención que la mujer requiera a los servicios de atención integral. Tienen la obligación, y esto ustedes tienen que exigir, de elaborar un informe que contenga todos los elementos que hubiera conocido, detectado o determinado, que sirvan para el esclarecimiento de los hechos. Tienen la obligación de responder a toda consulta o duda que la mujer o sus familiares tengan, así como proporcionar lo que adicionalmente considere necesario para garantizar su protección. Bueno, vamos a quedar en esta diapositiva, las obligaciones que tienen las instituciones que reciben las denuncias, porque posteriormente vamos a pasar ya a la persecución y sanción penal, que viene a tratar las garantías. Llevemos las garantías más y nos quedamos en esta. ¿Qué garantías debe otorgar el Estado a la mujer víctima de violencia? Porque quiero que ustedes, después de esta diapositiva, también participen, también presenten sus dudas y yo de alguna forma pueda también absolverlas o entre todos resolverlas, absorberlas, para generar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, como les había dicho. ¿Qué garantías debe otorgar el Estado a la mujer víctima de violencia? El acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva. Decisiones judiciales ecuánimes e independientes, sin sesgos de género o criterios subjetivos que entorpezcan la valoración de pruebas y la sanción al agresor. Es lo que les decía hace un momento. Ningún operador de justicia, ningún juez puede decir, ah, no, es que esa mujer está vestida provocativamente, por eso ha pasado ese acto de violencia hacia ella, digamos, esa agresión, ¿no? ¿Eso qué es? Es un criterio subjetivo, es un sesgo de género y es algo que entorpece la valoración de las pruebas. 3. ¿Qué garantías se debe brindar como Estado? El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada desde el momento en que el hecho de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades. Eso viene casado con la orientación y asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada. Una atención de calidad y calidez, apoyo y acogida para lograr su recuperación integral. También otra garantía es el acceso a la información clara, completa, veraz y oportuna sobre las actuaciones judiciales, policiales y otras que se realicen con relación a su caso, así como sobre los mecanismos y procedimientos de la ley. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y la prevención de la reiteración de los actos de violencia. Acceso inmediato a la atención que requiera para su recuperación física y psicológica en los servicios de salud públicos, de convenio o privados, especialmente tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y anticoncepción de emergencia. El acceso a servicios de atención, protección inmediata, oportuna y especializada por parte de autoridades judiciales, policiales, Ministerio Público, administrativas o indígena originario campesinas cuando corresponda. Nos vamos a quedar en esta diapositiva que viene a ser en el título y capítulo de la persecución y sanción penal, porque posteriormente vamos a pasar a ya la forma específica a nivel penal, dentro de la legislación penal, de cómo podemos nosotros realizar las denuncias y cuáles son las sanciones penales y los tipos penales que esta ley prevé. Pero de Yapa, para terminar esto, vamos a hablar y cerrar con esta pregunta. En casos de violencia, ¿se puede conciliar entre la víctima y el agresor? Y esta pregunta les tengo que hacer
y esta va a ser pregunta de examen también, porque hasta ministros han dicho que se puede conciliar, han dicho, ¿no? En casos de violencia, cuando la ley 348, así como la ley 243, especifica claramente que la conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres que comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna institución receptora de denuncias ni su personal podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y el agresor. Te pego, te dejo con 10 días de impedimento, pero te doy $10,000, ¿no? No existe tal, no hay la figura de la conciliación. Bueno, quedamos en esto por la sesión del día de hoy, porque tenía que ser hasta las 9:30. Quiero darles 15 minutos para que ustedes puedan intervenir en lo que no les haya quedado claro, lo que quieran participar, comentar, debatir, analizar a profundidad o, bueno, también verlo, consultarlo, ¿no? Entonces, Luis, te dejo la dirección de la moderación de las preguntas, opiniones, lo que puedan tener, quizá lectura del chat, de las compañeros que se hayan inscrito. Muy bien, Gabriel. Bueno, vamos a invitar entonces a nuestros distinguidos participantes a que podamos hacer alguna acotación o finalmente un comentario respecto, bueno, lo visto hasta este punto. O bueno, finalmente también, de repente, un comentario respecto a el Día Internacional de la Mujer. Entonces vamos a pasar a ese punto, por favor. Eh, Pueden activar su micrófono para poder vertir o finalmente también pueden hacerlo a través del chat, por favor. Bueno, ahí tenemos. Adelante, Carmen, entonces la escuchamos. Muy buenas noches. Hola. Buenas noches, Muy buenas Carmen. noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por el taller, muy hermoso. Y quisiera preguntar, ¿por qué a nivel nacional o a nivel de la justicia no se instaura un nivel de control para que cuando lleguen estos casos de problemas de violencia en contra de la mujer, se pueda cumplir la ley 348 en el caso de que suceda y que pueda la justicia o las instituciones encargadas de proteger y llevar adelante los casos de violencia en contra de la mujer se hagan con celeridad y se le dé la importancia que realmente merece? Solo así se va a poder un poquito disminuir la agresividad en contra de la mujer. Entonces, lo que yo estoy preguntando es ¿por qué no se cumple? ¿Por qué? Pero, y si no se cumple, debería de haber un ente fiscalizador, controlador de esta acción que deben de llevar adelante las instituciones encargadas, ¿no? Como la justicia, las defensorías, hacer un seguimiento. A ver, ¿qué me dice, querido? Sí, no, muchísimas gracias, Carmen. Lo que tú has dicho es fundamental y es clave, porque esta ley especifica que el ente rector viene a ser el Ministerio de Justicia, pero el Ministerio de Justicia tiene que trabajar de forma coordinada con las gobernaciones, las alcaldías y los diferentes niveles y ámbitos que hemos visto, el ámbito laboral, el ámbito de salud, el ámbito educativo, el ámbito de la comunicación. eh, y se debiera haber realizado este trabajo. Mira, querida hermana Carmen, desde el 2013 que salió esta ley, el Ministerio de Justicia debería haber jugado ese rol fundamental para incluso exigirles a las gobernaciones y alcaldías que a través de las casas de acogida hubiéramos tenido, por ejemplo, una cuantificación de cuántos hechos de violencia, por ejemplo, se denuncian o a través del CIPASE que hemos visto acá, ¿no? No se ha hecho, querida hermana, no se ha hecho porque lamentablemente los niveles de gobierno parecieran divorciados. No trabaja el nivel central con el nivel municipal, tampoco trabaja con el departamental. Entonces, si ninguno trabaja, no se lleva bien con uno, no se lleva bien con el otro, peor es pedirles que trabajen de forma conjunta a nivel central, nivel departamental, nivel municipal.
Y si esta es una de las dificultades, otra es de que los órganos del Estado, como el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, tampoco trabajan de forma coordinada. Nuestro artículo 12 de la Constitución Política del Estado, si bien especifica la independencia de los órganos del Estado, también especifica la coordinación que debe existir entre los mismos. No son islas separadas, ¿no? Y lamentablemente así se ha concebido, así conciben los operadores de la justicia estos hechos, y tenemos las grandes manifestaciones a nivel mundial y a nivel de nuestro país, que mira, yo estaba revisando los casos de violencia hacia la mujer en estos 16 tipos de violencia que les había indicado, solamente en carnavales, del viernes, sábado, domingo y lunes de carnaval hasta el martes, eran índices alarmantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien tenemos una ley que muchos dicen es bastante draconiana, se puede también entender que no es efectiva. Si bien prevé sanciones fuertes, como ya lo vamos a ver la siguiente clase en el ámbito penal, eh, lamentablemente no es bien en su parte adjetiva, no es bien operativizada, no es bien aprovechada, bien, pues no funciona como debiera funcionar en el ámbito no solamente de las víctimas, sino en el ámbito de los operadores mismos de justicia. Entonces tenemos allí una gran falencia, hermana, y esto es sumamente importante lo que tú has dicho. ¿Por qué? Porque se está abriendo el debate a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional de modificar la ley 348. Y en el ámbito de la modificación de la 348, tú como ciudadana, como mujer, independientemente de manera individual o de manera colectiva, puedes presentar propuestas y puedes hacer ver estos niveles de falencia de esta ley. Por eso es importante conocerla primero, ¿no? Tenemos que desmenuzarla, disgregarla para tú como mujer proponer lo que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué desde el 2013 hasta el 2022 no hemos tenido esa suerte de coordinación en los niveles de gobierno que pueda disminuir los niveles de violencia hacia la mujer? ¿No? Y ahí tienes las falencias que tú has dicho, que yo también he dicho, que aquí muchas compañeras en el chat lo han dicho. Quiero, aprovechando, permitir responder a algunas interrogantes. Es lamentable que nadie hacía nada cuando se conoce a la autoridad pertinente. Claro, pero si una mujer se empodera y conoce sus derechos, este ejercicio de sus derechos, también exige, ¿no ve? También le dice, ¿sabe qué, señor policía? No, usted tiene que actuar de oficio y tiene que aprender inmediatamente a este sujeto, y además me tiene que garantizar que él salga de la casa y no sea yo la que salga, ¿no? Porque conozco, está aquí en el artículo tantos, tantos, sin necesidad de un abogado, ¿no? Eh, otra compañera decía, no existen las famosas casas de acogidas. Exactamente, hermana, es lo que estamos diciendo, pero no existe. ¿Por qué? Porque es culpa de quién. Ya hemos dicho, hemos respondido también eso, de las gobernaciones y de las alcaldías, ¿no? Buenas noches, una consulta. ¿Sería un acto de violencia el hecho de cambiar el salario, disminuir o rebajar su sueldo a una mujer, pese que es madre soltera y tiene un hijo discapacitado? Si sabemos que sería un despido indirecto, ¿dónde se puede acudir para hacer respetar y que restituyan su salario? Sí, hermana, ese sería un tipo de violencia, y estarías tú estarías siendo víctima de violencia laboral. Y en el ámbito de la violencia laboral, el empleador estaría incumpliendo, querida hermana, estaría incumpliendo los niveles de las medidas de prevención en el ámbito laboral previstas en el artículo 21. Si tú vas al artículo 21 y vemos el ámbito laboral, vas a poder encontrar 10 medidas de prevención de la violencia. Y si una de esas medidas de prevención se ha roto, pues por supuesto que tú eres víctima de violencia en el ámbito laboral y no se está cumpliendo la prevención que debería tener el empleador para evitar que tú seas víctima de violencia laboral. Esta violencia, ¿no? Violencia laboral, aquí está con el número 11. Muy bien, gracias, Gabriel. Bueno, levantó la mano L. Avendaño. No sé si podría activar su micrófono, por favor, y de esta forma poder intervenir. Sí, buenas noches. Le habla Irvin Avendaño. Doctor, yo quisiera hacer una consulta, ¿no? O sea, siempre dentro del marco del contexto de la exposición. Y hablando realmente sobre temas particulares y temas reales, ¿no? En procedimientos, soy de Cochabamba y tengo un caso que se está ventilando en el Ministerio Público. Y bueno, pues, en resumidas, le digo de que se ha presentado la denuncia por violencia psicológica
y en su tenor de la denuncia han solicitado, entre las medidas de protección, de que el agresor desocupe el lugar de convivencia, siendo así de que ya existe una sentencia de divorcio, pero por circunstancias ajenas a ambas partes, o sea, han seguido viviendo en el inmueble. Bueno, la circunstancia ha sido intolerante entre ambos y el supuesto agresor ha tomado la decisión de desocupar el inmueble y pese de que la fiscal a la solicitud de la denunciante que se ponga la medida de protección que desocupe, bueno, ha rechazado. Ha reiterado y ha vuelto a rechazar. Ese aspecto, doctor, ahora la víctima ha cambiado las chapas del inmueble, siendo así de que no existía esta medida, pero independientemente de eso, ya el supuesto agresor ya ha desocupado el inmueble voluntariamente por la intolerancia y a la convivencia. Entonces, en ese sentido, yo quisiera saber cuál es el concepto que usted tiene al respecto. Ella podría haber cambiado las chapas, o sea, el inmueble está en nombre de sus hijos, pero el agresor tiene el derecho de usufructo. Entonces, no sé cuál es el concepto que usted tiene, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, querido hermano, hay una figura que establece la ley 348 precisamente en los tipos de violencia, que anteriormente para cualquier proceso penal tú tienes que tener el certificado médico avalado por el IDIF, ¿no? El Instituto de Investigaciones Forenses. La ley 348 especifica que si una mujer, lo vamos a ver más adelante, sufre cualquier tipo de violencia, puede el certificado médico ser emitido por cualquier centro de salud, público, privado, de convenio. Entonces, se han dado muchas circunstancias en las cuales también se han realizado denuncias o acusaciones falsas, ¿no? Y ahí tienes el artículo 100 de la propia ley, antes de las disposiciones transitorias. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Y dice el artículo 100, ¿no? Quien hubiera sido falsamente denunciado o acusado como autor y o partícipe de la comisión de un delito contemplado en la presente ley podrá iniciar la acción correspondiente con la resolución fiscal de rechazo de la denuncia o el sobreseimiento, o concluido el proceso con sentencia absolutoria ejecutoriada. Ahora bien, si nosotros revisamos las medidas de protección también, las medidas de prevención, perdón, nos damos cuenta que si bien se protege a la víctima, en este caso, en tu caso particular, la víctima de violencia psicológica, eh, hasta que no se resuelva, digamos, hasta que no se tenga el rechazo de la denuncia o hasta que no se tenga la sentencia, el agresor no tendría que haber regresado al bien inmueble, ¿no? Porque incluso la víctima, en este caso la mujer, podría haber solicitado, como se especifica acá en el artículo 35, también prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las o los ascendentes, descendientes, en este caso los hijos, o cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentre en situación de violencia, ¿no? Entonces, si está el proceso en pleno curso y el agresor ha ido al lugar de donde ha sido él, digamos, apartado conforme a las medidas de protección, entonces no debería haber vuelto, ¿no? Y en ese inmediato momento la víctima podría también pedir, si es que no lo ha hecho ya, la medida de prohibir al agresor acercarse, ¿no? Que contempla la 348 en su artículo 35. Por eso les decía, como tarea es importante ver las medidas de protección, las 19 medidas de protección que prevé esta ley y también la interpretación que realizan los operadores de justicia. Ahora, todos sabemos, y esto no es ninguna casualidad, querido hermano, que los operadores de justicia lamentablemente no están formados pues en la 348. ¿Por qué? Porque esta propia ley 348 tiene un ámbito desde el 2013 que no ha podido ser, como la misma ley contempla, el ámbito de los programas de formación. ¿Cuántos jueces, fiscales,
operadores de justicia, investigadores, habrán tenido programas de formación. No te estoy hablando de un cursito de unos días, te estoy hablando de programas serios de formación en torno a la 348, muy pocos, ¿no? Entonces, sus resoluciones judiciales, sentencias, también se motivan en ese desconocimiento de la propia 348, ¿no? Si bien es una ley que protege, muchos dicen en demasía a la mujer, pero también el ámbito de la violencia que sufre la mujer a nivel social, o sea, el hecho socialmente repudiable es grande, ¿no? Las violaciones, los feminicidios, los índices de violencia hacia la mujer. Por eso esta ley también, muchos jurisconsultantes con nuestra realidad social de esa violencia sistemática que sufren las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, no debería haber vuelto. En el caso particular ya, bueno, no me gusta ver los particularismos, pero en el caso particular, hermano, el agresor no debería haber vuelto y en ese marco la agredida debería haber interpuesto también la medida de protección de prohibir acercarse, ¿no? O concurrir a ingresar al domicilio. Ahora bien, también se puede dar la interpretación constitucional, ¿no? ¿Cuál es el derecho que tiene primacía por sobre el otro? El de la vida y la protección de la mujer y la no violencia, o el derecho a la vivienda que por ahí tenía el agresor, ¿no? Entonces, hay muchas interpretaciones que se pueden dar, pero como te digo, lamentablemente muchas de las resoluciones judiciales están motivadas por jueces que desconocen pues la 348, ¿no? Entonces, siempre va a ser favorable para la mujer. Sí, muchas gracias. Solamente a manera de aclaración, y discúlpeme la insistencia, ¿no? O sea, bueno, la señora podía haber cambiado las chapas sin haber una orden o requerimiento fiscal que conlleve ese efecto. O sea, es que es como usted No, muy bien lo ha hay dicho, un doctor. vacío, O sea, ¿no? Hay una laguna hay jurídica. muchos vacíos y como abogado le digo, hay muchas circunstancias que también desconozco. Pero soy sincero, ¿me entiende? Así como los jueces, los juzgadores fiscales y demás. O sea, estamos recién, digamos, en una circunstancia de empaparnos en profundidad, ¿no? Porque se está generando muchas circunstancias para mí eh, anómalas, ¿no? Porque no hay una interpretación en esa magnitud como dice la ley. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, concordamos, creo, hermano, que hay esa laguna, ¿no? Que si bien acá tenemos las medidas de protección en el artículo 35, no le faculta a la mujer, digamos, cambiar la chapa o, digamos, en su defecto, vender la propiedad, tampoco dice, ¿no? O usufructuar de la posesión. No especifica eso la ley y hay ese vacío, ¿no? Que como vacío, como laguna jurídica, a veces es llenado por la interpretación del juez, ¿no? No del operador de justicia. Gracias, doctor. Muy bien, mi estimado Gabriel, realmente, bueno, son puntualizaciones muy importantes que de alguna forma nos interiorizan, ¿no es cierto?, conocer la ley 348. Bueno, tenemos otra manita levantada, Moni, adelante, por favor, escuchamos. Muy buenas noches. Doctor Gabriel, buenas noches. A manera de comentar, y muchas felicidades por este taller que está excelente. Mira, quiero comentar lo siguiente. El tema, siempre hablamos del tema de la mujer, pero hay también violencia de las mujeres hacia los hombres. Un claro ejemplo le pongo. En acuerdo transaccional de asistencia familiar, donde indica en el SLIM que debe hacer depósito en el banco a su cuenta de la señora para sus hijos más. Entonces, hace el respectivo depósito, o sea, cumpliendo con el tema de asistencia familiar, tal cual dice el acuerdo transaccional. Pero en este caso, la mala fe de la mujer hace de que lleve a los juzgados. Y en el juzgado le piden nivel, tiene el número de cuenta, todo lo demás. Entonces hace ya la liquidación. Entonces hacen una doble transacción. Entonces ese proceso es doble depósito. O sea, le hecho a la cuenta particular de la señora, que ya se había verificado en lo que es en la ASFI y todo lo demás, pero lamentablemente la jueza ha actuado de mala fe y la señora, a la madre de los niños, también de mala fe. Entonces se ha generado doble percepción, o sea, se ha depositado doble,
o sea, 2 veces porque le han hecho mandamiento de apremio y para salir de la cárcel ha tenido que pagar en su totalidad desde la fecha que le ha hecho el acuerdo transaccional hasta la fecha de este año. Entonces, a la fuerza ha tenido que depositar el total para que salga de la cárcel, si no, no salía. Entonces, nosotros hemos hecho el proceso de que haga la devolución de lo que habíamos depositado, tal cual dice el juez. Entonces, mire, la señora ha ocultado a sus hijos, no les deja ver. Entonces, el hombre se está dedicando a lo que es el alcoholismo. Pero como familia están cumpliendo el tema, lo que es el tema de asistencia familiar. Entonces el hombre se siente destrozado. Entonces también hay violencia entre los hombres, no es solamente las mujeres. Entonces nunca se habla de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer este caso? Porque mire, la juez es en la ciudad del Alto y hasta ahorita la juez anda con chicanerías y todo lo demás porque el proceso lo ha hecho mal, no ha hecho no conocer, entonces es como se ha hecho ya 2 carpetas, entonces seguimos con la chicanería, tardando, dilatando, entonces no saben ya qué hacer la familia porque el monto ha sido elevado, casi como $8,000 era, doctor. Eso es como un comentario Sí, para que sepa que la justicia está fallando mucho y hay violencia hacia el hombre también. sí, pues hermana, nuestro sistema judicial, esto no lo decimos solamente nosotros, es un sistema judicial arcaico, un sistema judicial que no está a la altura de las necesidades de la sociedad. Ahora, ¿por qué se genera la 348? Precisamente por una problemática social, como surgen todas las leyes, ¿no? ¿Cuál era la problemática social? Porque si no nos quedábamos simplemente con el tipo homicidio y listo, homicidio se aplica tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Viene de latina, homicidio, ya se aplica tanto para hombres y para mujeres se debería aplicar lo mismo. Pero, ¿cuál es la realidad social, la necesidad social, el hecho de relevancia social que se ha dado? Que precisamente a esa fecha, 2013 y los años anteriores, existía un alto grado de mujeres asesinadas, pero no eran simplemente mujeres asesinadas porque un tipo vino de loco y les dio un tiro o les acuchilló, sino mujeres asesinadas por sus parejas o por sus esposos, o por sus cónyuges, o por su pareja, por un hombre, ¿no? Entonces, por eso se especifica el ámbito de aplicación de esta ley 348 para la mujer en situación de violencia. Y por eso se crea también el tipo penal feminicidio, porque si no, algunos jurisconsultos también decían el homicidio. No, no, pues no existe el homicidio, porque ya es el homicidio se aplica tanto para hombres como para mujeres, pero el tipo penal feminicidio se aplica exclusivamente para mujeres que han sido asesinadas, pero por su pareja, por su, por su cónyuge, por su esposo, no, no por cualquier loco de la calle, digamos, ¿no? Que tenían una relación. Entonces, eso se da, hermana, y es lamentable cómo nuestro sistema judicial está en esta situación. Y por eso mismo la importancia de conocer estas leyes para también proponer en el marco, cuando se abre el debate, que ya se están recabando las propuestas a nivel del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Viceministerio de Comunicación. Se puede hacer llegar las propuestas por ventanilla única al Ministerio de Justicia también de este debate que se está abriendo la ley 348 porque se va a modificar la 348, ¿no? Y porque se va a modificar necesitamos también las propuestas como la que tú tienes, como la que tuvo la compañera Carmen, para ir saldando todas estas lagunas, todos estos vacíos legales, todas estas injusticias que a veces por la aplicación draconiana de la ley se afecta a personas inocentes que por ahí, por la mala fortuna, les toca estar inmerso en estas situaciones, ¿no? También vamos a ver más adelante los principios que deben seguir los jueces y juezas en casos de violencia contra la mujer y se puede apelar a los principios para ver también este tema de que están obrando con parcialidad, o sea, que no están realizando un trabajo judicial de forma adecuada, pero esto tiene que ver nuevamente con lo que les decía, hermano y hermanas, el tema de los programas de formación, ¿no? Por la carencia de los programas de formación, los jueces emiten esa clase de resoluciones que a veces, en vez de ayudar, afectan núcleos familiares y absolutamente todo, pero tenemos que partir y tenemos que enfocarnos de esa problemática social que es precisamente los feminicidios, la violencia hacia la mujer, que es cuando resolvamos eso, probablemente ya no exista el tipo penal feminicidio, ¿no? Cuando nuestra sociedad evolucione, porque el homicidio tendría que aplicarse tanto a hombres como a mujeres, pero lamentablemente nuestra sociedad
al igual que las sociedades latinoamericanas, cargan con ese estereotipo machista, con ese estereotipo pues de inferioridad hacia la mujer, y por eso se producen todas estas cosas, y por eso la necesidad de la 348, y por eso ahora la necesidad de reencaminar, de reformular, de recabar las propuestas también para modificar la 348. Entonces todo es una continuidad de los hechos sociales también, no solamente los hechos jurídicos, ¿no? Nos estamos pasando, creo, en la hora, Luis. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, hermano. Bueno, mi estimado Gabriel, tenemos una consultita más, por favor, y con esto ya estaríamos finalizando la jornada de hoy. Bueno, vamos Claro que a sí. vamos a invitar, por favor, a nuestro estimado Marco Antonio Águila Alanes, que pueda activar su micrófono, y bueno, vamos a finalizar con él la última intervención y la consulta, por favor. Adelante, Marco, lo escuchamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, muy interesante. Me alegra muchísimo que hayan estos espacios, ¿no? Para poder aprender, uno nunca termina de aprender, a reflexionar. Y justamente con lo que decía el doctor hace un momento, América Latina, el machismo enraizado. Claro, si en América Latina tenemos estos grandes problemas, tal vez tengan que ver mucho, ¿no? Con los mitos, las creencias, el aspecto cultural. Y hay un elemento fundamental, ¿no? Que es la educación. La educación. La educación, enseñar a la gente que no, pues no que golpear, ¿no? No es natural golpear, maltratar, violentar. Y yo creo que habría que no solamente quedarnos en la ley, a futuro generar procesos a largo plazo, formativos, programas de formación, no solo de capacitación, para que ya dejemos pues de ser, como muchos países latinoamericanos, un país con mucha tendencia machista, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la educación es fundamental para que los latinoamericanos no tengamos esa visión limitada de la vida y muchos crean que es natural golpear a la mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que yo quería preguntarle, doctor, es 16 tipos de violencia, ¿no? Yo me acuerdo hace 20 y tantos años, cuando estábamos involucrados en esto de la violencia doméstica, se denominaba así, ¿no? Y ahí habían 4 tipos de violencia, ¿no? La física, psicológica, sexual y económica, o tal vez alguna más, hace años, pero ahora hemos avanzado con 16 tipos de violencia, y justamente esta que tiene que ver con lo que es la violencia simbólica y encubierta, que es algo que uno tiene que también ponerse a pensar, ¿no? Y no sé, doctor, ¿qué características tiene esta violencia simbólica y encubierta y en qué espacios, en qué lugares se manifiesta? Bueno, sí, no, excelente reflexión, querido hermano Marco. Y esto tiene que ver también con la progresividad del derecho y la progresividad también de las sociedades, ¿no? Y el derecho en realidad en condiciones ideales debería ir a la par del desarrollo de la sociedad. El desarrollo de nuestra normativa debería ir a la par del desarrollo de nuestra sociedad. Pero lamentablemente pareciera que nosotros a nivel de la normativa, de lo jurídico, estamos apagando incendios. O sea, pucha, ya, las matan mucho a las mujeres, sacaremos esta ley, ya. Les violan mucho, sacaremos esta otra ley, ¿no? Entonces estamos más bien en la degeneración de nuestra sociedad, nos motiva a tratar de buscar soluciones normativas, ¿no? Esa es la realidad cuando debería ser otra. En torno a los 16 tipos de violencia, esto viene de muchísimo antes también, ¿no? De ONU Mujeres, muchos estudios que se han realizado, mucha gente que ha también colaborado para realizar la 348, que no ha nacido tampoco de la nada o de la cabeza de algún iluminado, ¿no? Han sido diversas jornadas que se han realizado. La violencia simbólica, los 16 tipos de violencia, los vas a encontrar en el artículo 7 de la ley 348, numeral 5, violencia simbólica y o encubierta, y lo voy a pasar a leer in extenso. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. Qué sé yo, te pongo un ejemplo gráfico.
un hombre pisando, un hombre con dos mujeres arrodilladas, y las mujeres arrodilladas están encadenadas por sus cuellos y el hombre les está agarrando como si se trataran de dos perros salvajes. Y esa es una imagen mundial de J Balvin, por ejemplo, ¿no? J Balvin con dos mujeres afroamericanas agarrándoles, o afros, que son afrocolombianas, pero son mujeres afros, agarrándoles él como si como si fueran perros las mujeres, ¿no? Degradándolas, mellando su dignidad, mellando subordinando a las mujeres, ¿no? Entonces, ese viene a tipificarse en este ámbito de la 348, por ejemplo, como una violencia simbólica y o encubierta, ¿no? Porque sobre texto de un videoclip artístico, musical, tú estás realizando una violencia simbólica encubierta hacia las mujeres, consolidando relaciones de dominación, de desigualdad y naturalizando la subordinación de las mujeres, ¿no? Es uno de los tipos de violencia contra las mujeres que, lo vuelvo a decir, lo especifica en el artículo 7, numeral 5. Muy importante la reflexión que has hecho, querido Marco, y pues es lo que en realidad la degeneración de nuestra sociedad está produciendo y para lo cual la normativa, en este caso la 348, trata de prevenir, sancionar, castigar e identificar. No, muchas gracias. Y claro, si veríamos todos esos videoclips que abundan ya no solamente en los medios masivos tradicionales, sino también en las redes sociales, pucha, estaríamos viendo violencia simbólica por doquier, ¿no? Claro, como usted decía, doctor, tenemos una normativa un poco progresista, avanzada, aunque tiene muchos huecos, limitaciones, pero ahí están videoclips, la mujer cosificada como objeto. Nuestra sociedad yo creo que tiene que ir a la par de las normativas y por eso decía, ¿no? Qué importante es esto de la educación y que la gente sepa que no solamente uno tiene que sensibilizarse para ver que este problema es complejo, también la gente tiene que poner de su parte el Estado, ¿no? Porque tantos videoclips, en los videoclips la mujer está pues, ahí sometida, es complicadísimo, seríamos análisis de esas canciones, por ejemplo, de reggaetón y demás, la violencia simbólica estaría ahí todo el tiempo. Muchas gracias, pues muy amables, gracias. De nada, Marco. Adelante, Luis. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a Marco, bueno, a Moni, a Carmen que han participado y bueno, también a los que han intervenido mediante el chat. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes, queridos participantes. Ha sido una jornada, una noche muy productiva, sobre todo en este tema de la ley 348, ¿no es cierto? Importante el apoyo de nuestro querido expositor Gabriel, que nos está dando el enfoque sobre esta ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no es cierto? La ley 348. Queremos agradecerte nuevamente a usted, mi estimado Gabriel, por estar con nosotros acá, aceptar la invitación del equipo nacional de eventos académicos Bolivia. También queremos agradecer nosotros al personal y al equipo de eventos académicos porque en estos momentos sigue trabajando. Hay nuestra línea de secretaría, la secretaria, nuestra estimada Laura, sigue atendiendo los mensajes vía WhatsApp, llamadas y demás. Estamos trabajando y bueno, lo hacemos con mucho gusto, con mucho placer, puesto que estas jornadas de capacitación siempre nos va a sacar algo de provecho. Nadie lo sabe todo, nosotros mismos aprendemos de ti, Gabriel, de nuestros expositores. A menudo estamos en diferentes áreas como plataforma académica, entonces estamos aprendiendo mucho y es bonito, ¿no es cierto? Un poquito interiorizarnos en estos temas y poder también compartir ideas junto a nuestros queridos docentes, expositores y también con nuestros queridos participantes. Mi estimado Gabriel, entonces, para ir cesando ya esta primera jornada de este curso de actualización de las leyes 348 y la 243, no sé si tienes algo para puntualizar ya para ir finalizando, por favor, tu intervención de esta primera jornada. Bueno, sí, nos hemos excedido en el plazo del curso, pero así es, cuando uno tiene el entusiasmo, la participación, realmente yo me siento feliz
Liz, por ese interés que han demostrado cada uno de ustedes, esas participaciones que han tenido. Esto les va a servir para su vida profesional, académica, pero también para situaciones que nunca sabemos cuándo se pueden presentar, ¿no? En el caso de una hermana, de una madre, de un familiar, de alguna amiga, y saber asesorarla. Sin la necesidad de ser quizás jurisconsulto, abogado, o quizás siendo también, pero asesorar a cabalidad a las personas, y de eso se trata, ¿no? Ese conocimiento no se queda simplemente en lo estrictamente académico, sino que resuelve un problema. En este caso, ustedes pueden resolver un problema de algún amigo, amiga, alguna situación que está aconteciendo en nuestra sociedad, y de eso se trata. Nos hemos quedado en la diapositiva de la conciliación. Recuerden que la conciliación en materia de la 348 y la 243 está prohibida por estas mismas disposiciones legales. Estoy tomando apunte de ello para continuar desde esta parte ya el tema específicamente de la legislación penal, que es lo que vamos a realizar el día de mañana. Han podido ver que el internet se ha puesto mucho mejor a partir de las 9 para adelante, entonces mañana nos vamos a ver desde las 9, ¿cómo era, Luis? Desde las 9, ¿no? 9:30 estaba planificado también, Desde las según el 9:30. flyer, sí, el flyer informativo, el flyer también comercial, a partir de hoy la primera jornada era a partir de las 8, y la del día jueves y viernes a partir de las 9:30 en adelante. Así es, entonces vamos a hacerlo como ha sido esta jornada. He tratado de hacerlo lo más dinámico posible, y van a tener también ustedes acceso al material de las diapositivas, del sistema de evaluación y todo ello directamente con Luis. Y por mi parte, desearles buenas noches, y vayan a descansar también, o a seguir formándose, quizá leyendo o descansando, estar con la familia. Ya les dejo el tiempo a ustedes, y muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, mi estimado Gabriel. Queremos finalizar leyendo dos mensajitos. Janet nos escribe: muchas gracias, doctor, muy interesante, nos dice. También Nancy Ezera nos escribe: muchas gracias, buenas noches, nos dice. Muy bien, entonces, excelente clase, también nos escribe Zosela Díaz. Muy bien, dicho esto, entonces, mi estimado Gabriel, muchas gracias a usted, y muchas gracias a nuestros queridos participantes que prácticamente nos están siguiendo desde todos los departamentos de nuestro querido Estado Plurinacional de Bolivia. Están en todos los rincones. Hay algunos compañeros que están en el Salar de Uyuni también, que nos están siguiendo, que han salido de la plataforma Zoom por el tema de la señal, pero se han conectado a través del Facebook también. Entonces, hemos tenido mucha interacción en el Facebook también. Saludar a la comunidad universitaria de todo el sistema universitario nacional, que nos han seguido también. Interesante. Y bueno, queremos cesar entonces la primera jornada de este curso. Ahí nos escribe Neven, dice: saludos desde Tarija, nos escribe hoy también. Muchas gracias, doctor, buenas noches. Bueno, prácticamente estamos en todo el país, estamos en la presencia en los 9 departamentos, que es algo muy bonito, ¿no es cierto? Poder encontrarnos una noche como esta, pasado el 8 de marzo, para poder hablar de esta ley 348, un día después de haber sido en todo nuestro querido planeta el Día Internacional de la Mujer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir cesando, por favor, la primera sesión. Vamos a cortar la transmisión. Les encuentro, por favor, el día de mañana, jueves, a partir de las 9:30 de la noche. En adelante vamos a estar también. Entonces, muchas gracias, mi estimado Gabriel. Muchas gracias a todos. Les encuentro el día de mañana, entonces. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.